Profesor, buenas noches. Soy la alumna Gisela Hoyos y vengo a hablar en esta oportunidad acerca de la obra Opiniones de un payaso de Heinrich Böll. Bien, la obra nos habla acerca de la vida de un joven payaso de 27 años que era Hans, ¿no? Hans Schreiner. Bueno, él se dedicaba a esto de la comicidad, se puede decir como un mimo, hacer, no pintarse la cara, algo que antiguamente era un payaso de manera profesional, ¿no? Que se encargaba de dar shows y todo. Al inicio de la obra nos habla cómo es abandonado por Mari, que era su pareja y ya por varios años, ¿no? Aproximado de 6, 7 años. Habla de también un poco de su familia, ¿no? Nos comienza relatando, por ejemplo, cómo su hermana se va a la guerra, ¿no? Es la guerra, obviamente, de Alemania, ¿no? En la época donde Alemania tenía los campos de concentración en contra de los judíos y todo eso. Él nos relata eso y su hermana muere, ¿no? Eso generó como un trauma en él acerca de las convicciones de la guerra, ¿no? Qué tan necesario era para morir de esa manera. Nos cuenta también un poquito acerca de las diferencias que tenía con su madre, porque él la consideraba muy tacaña, ¿no? Pero también como que con una doble moral, porque si bien es cierto, por un lado la mamá era nazi, apoyaba a los nazis, por otro, por otro, ya pasado el tiempo después de la guerra, ella armó como un comité y se encargaba de dar ayuda como benéfica, ¿no? Como que de resarcir su error. Y a su papá siempre lo trató como una persona, pues, con la que más pudo contar. Incluso nos cuenta episodios heroicos, como en el caso que una vez lo defendió, ¿no? Cuando estaban acusándolo de de unas frases que él decía que él había hecho nazis y le comenzaron a interrogar dónde se escuchaba decir eso, ¿no? Y también cuenta casi al final de la obra en un episodio donde su papá presta ayuda a dos mujeres que querían ser fusiladas por dos alemanes, ¿no? La crítica directa que hace él también es en contra del dogma del catolicismo, ¿no? Porque Mari era una mujer muy católica, era una mujer que, bueno, el inicio de su relación fue algo extraña porque él trabajaba como que para el papá de Mari y él simplemente entra al cuarto de Mari y le dice, ¿sabes qué? Quiero hacerlo contigo, ¿no? Como ella lo llamaba, la cosa. Y bueno, y desde ahí entablan una relación un poco carnal, ¿no? Y en pecado, como lo decía ella. Y bueno, y ella se sentía también presionada bastante por su círculo, ¿no? Porque ella pertenecía como a una congregación. Habían dos partidos, se puede decir políticos, que en ese entonces predominaban, ¿no? Que era el Partido Socialdemócrata y el otro, el Unión Cristiano Demócrata, al que pertenecía ella, ¿no? Y ahí él nos relata una serie de acontecimientos en los cuales siempre, o sea, estaban disconforme con él y con su manera de pensar, ¿no? Muchas veces terminaba en sátira de parte de él y él hablaba muy abiertamente acerca de lo que opinaba al respecto. La crítica principal y el problema principal que se origina entre ellos, bueno, por lo que he leído en la obra, es que él no quería ningún yugo, o sea, no quería estar atado, no creía en esa falsa cristiandad, ¿no? Bueno, él al final decide ceder un poco, ¿no? Y bueno, y le dice, está bien, nos vamos a casar por la iglesia, vamos a criar a nuestros hijos de manera católica, ya al fin de complacer. Pero había un principal problema, que para que hagan eso tenían que estar casados civilmente, y para él fue eso el detonante de una negativa rotunda, ¿no? Fue esa la razón por la que no se casaron, y también Mari no pudo tener hijos porque sufría abortos espontáneos, ¿no? Aunque él nunca supo a exactitud cómo eran ese tipo de aborto, porque él simplemente la encontraba en la cama ensangrentada y nada más, ¿no? Bueno, Mari se va y se casa con un amigo, no amigo, con un conocido de él, ¿no? Que conocía, que era Suffner, Heribert lo llamaban.
Y bueno, ella se casa con él al final, ¿no? Después, ¿no? Y por eso el motivo es que lo deja a él. Y bueno, pues no. Bueno, a Hans también siempre le hacían comentarios desagradables, ¿no? Acerca de, por ejemplo, una vez le pusieron el ejemplo de una viuda que se casó con un religioso, con un católico, y que él la salvó, ¿no? De la desgracia, como lo presentaban como un salvador. Y bueno, entonces él y decía, y él se pone a comparar, ¿no? O sea que el caso quizás del concubinato, ¿por qué no podría ser similar o algo así? Su punto de vista es bastante objetivo, hasta critica la manera en que como los esposos obligan a las mujeres a tener hijos, ¿no? Inclusive en contra de su voluntad, ¿no? Y es bastante curioso cómo el autor compara eso, ¿no? Bueno, ya comenté acerca de su madre. Bueno, él llega a un punto de decadencia tal que intenta pedir ayuda a todos, ¿no? Comienza a llamar y la única que lo socorre es Mónica, ¿no? Y que él se considera monógamo, ¿no? Y solamente con ella siente ese de volver a quizás a tener como él llamaba la concupiscencia carnal, ¿no? Y bueno, al final él acude a todos, ¿no? Inclusive recibe la visita de su papá, y él le pide 1000 marcos, ¿no? Su papá también lo ve como que en una etapa un poco decadente, ve el horror por el que está pasando su hijo y le ofrece dinero, ¿no? Y bueno, él le pide 1000 marcos al mes, pero para su papá eso era una barbaridad y le ofrece 300, ¿no? Pero bueno, no quedaron en nada, su papá se va, ¿no? Y que le dices más que la ha visto, que le da a entender que no quería que su inversión o que su dinero se fuera al agua, sino que tenía que estudiar más, ¿no? Prepararse más, a lo que Hans no estaba tan convencido, ¿no? Y bueno, le ofrece la ayuda, pero se va, no quedaron en nada, ¿no? Inclusive le habla a su padre Hans de episodios tristes de la tacañería de su familia, ¿no? Recordaba, por ejemplo, cuando no podían comer el suficiente pan hasta hartarse, ¿no? Y en otras casas sí, o sea, como quedaban ellos hambrientos y todo, ¿no? Y bueno, su padre se marcha y en su desesperación Hans solamente tenía un marco en el bolsillo en ese momento y comienza inclusive a llamar al amante y llama inclusive a los conocidos de Maddie porque está desesperado y quiere ubicarla, hasta que uno de ellos le dice pues que está casada y que está en Roma de luna de miel. Entonces él eso considera como adulterio, pues no, si ella era tan religiosa, ¿cómo va a estar con otro hombre? Y bueno, le explican que no funcionaba así porque ellos no estaban casados. Y a lo que Hans le pareció eso absurdo, pues no, o sea, porque bueno, son cosas de la moral, de principios, ¿no? Y está bastante objetiva su crítica, ¿no? Hasta cierto punto. Es un hombre que para la época ve las cosas de otra manera y quizás critica cómo se dio la guerra, también porque él habla, por ejemplo, de nazis, de judíos, ¿no? Brevemente, pero no ahonda en el tema, pero toca, ¿no? Y como todo, como al afán de más de cura, de sanar sus conciencias, recurren un poquito al catolicismo, pero también siempre sacando ventaja, ¿no? Sacando su tajada, haciéndose diplomáticos y todo. Y es más, da a entender que si tú eras católico ibas a tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, más privilegiada, ¿no? Bueno, eso. Entonces, ya también llama a su hermano Leo, después, ¿no? En su cuarto encerrado, porque tenía un golpe en la rodilla, se había caído para colmo, había hecho un mal contrato con un señor que ni siquiera era su representante y simplemente le había ofrecido una botella de licor, algo de pan y los pasajes para, ¿no? Y bueno, cuando lo llama a su representante queda en shock, pues, ¿no? Y le dice que en 6 meses se le va a buscar nuevos contratos, ¿no? Llama a su hermano Leo, que decide ser sacerdote,
¿no? Entonces, eh, bueno, Leo le ofrece 6 marcos con no sé cuánto, que era un dineral, pues para él porque no gastaba en nada, ¿no? Y bueno, pero le ofrece que le envíe al día siguiente. Él recurre a todos, pero como que no, tiene una manera de ver las cosas un poco extraña para muchos de ellos, o sea, para los que pedí ayuda, y por eso es que no le dan la ayuda inmediata, ¿no? Pero ahí en ese momento piensa en todo, piensa en la muerte, piensa en suicidio, piensa en cómo se vería cada uno de ellos si muriera. O sea, obviamente se ve que está deprimido, ¿no? O sea, que está pasando por un mal momento, y me hace reflexionar bastante porque todos absolutamente tenemos esos momentos, ¿no? De decadencia donde estamos sin dinero, donde no sabemos qué hacer, donde estamos abrumados y encima pasando por una desgracia de tal tamaño que pues era que él solamente quería estar con Mari, pero Mari lo había abandonado, ¿no? Cuando él, por ejemplo, llama a incriminarle a uno del grupo católico de Mari, y le dice, no, se robó a mi mujer. Y él le dice, no te ha robado nada, simplemente ella se quiso ir, porque ustedes no están casados, no están nada. Y bueno, pues él llora, él, no, por primera vez dice que siente sus lágrimas heladas y todo en torno a su desgracia, ¿no? Bueno, al final, al no encontrar la ayuda, ¿no? Como que encontraba un marco y lo bota por la ventana. Y ya al encontrarse sin nada, solamente que quizás con un apartamento y con la poca comida que le había llevado Mónica de caridad, eh, y seguramente le iban a seguir ayudando, ¿no? Pero y en ese momento él sale a las calles a pedir ya. O sea, con su guitarra se pinta la cara, la rodilla se había deshinchado y sale ya, o sea, el punto extremo ya, ¿no? A tocar guitarra y a pedir algo de dinero. Y bueno, pues le dan un, un, un algo como que céntimos, ¿no? Del marco, algo así. Un feeling, algo así. Bueno, entonces él se confunde con la gente y ahí acaba la obra, ¿no? Ha sido una obra bonita, corta, sí, bastante corta, pero muy bonita para hacerte entender el punto de vista, a veces la decadencia, ¿no? O sea, lo bajo que podemos llegar en determinados momentos de su vida, considerando que él venía de una familia rica, un poco tacaña, sí, para su perspectiva, perdón, porque él, a mi parecer, era muy derrochador. Porque él andaba en taxis, él, no, o sea, no, vivía en hoteles, como que no tenía un plan establecido de vida, ¿no? Era una vida bohemia. Y bueno, ahí también se puede ver ya para concluir, ¿no? Cómo era la diferencia de perspectiva de las dos personas. Definitivamente, si leemos la obra y como mujer puede entender que eso era algo que Mari no quería desde el principio, ¿no? Simplemente que se sintió ya atada a él, ya por las cosas que habían hecho, por la costumbre, por lo que ella llamaba concupiscencia carnal y que vivía en pecado horriblemente. Y era algo que a ella la atormentaba y que muchas veces se ponía a llorar, ¿no? Desconsoladamente. Era algo que ya se veía venir, pues, ¿no? Y él, eh, no sé, me daba vives de que se iba a suicidar o algo, ¿no? Me daba esa impresión. Pero quiero creer que después sus padres lo ayudaron, se recuperó, que simplemente muestra esa parte baja de lo que todos tenemos en algún momento, ¿no? Una obra muy bonita para reflexionar, un poquito de historia también que nos habla, ¿no? Por ejemplo, de los paisajes renanos, ¿no? de su familia, de cómo se manejaba el entorno a la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Liderada por Hitler y todo eso, y cómo ya él prácticamente nos hablaba de cómo ya se iba acabando, pues, ¿no? Y cómo se iba desarrollando todo en ese contexto. Bueno, eso ha sido todo mi resumen, profesor. Me he quedado para reflexionar, me he quedado con algunas frases muy bonitas que ya le comentaré de repente en clase. Y bueno, a seguir aprendiendo y a seguir leyendo más obras. Muchas gracias.